En los últimos meses, algo ha cambiado en la forma en que miramos el cielo. Personas de todas partes del mundo, de diferentes culturas, idiomas y creencias, están levantando la vista con una mezcla de asombro y temor. No estamos hablando de simples amaneceres hermosos o de ocasos pintorescos. No. Hablamos de fenómenos que están causando confusión, desconcierto y, en muchos casos, un profundo temor en el corazón de quienes los presencian. Luces que parpadean en patrones extraños, objetos que permanecen suspendidos en el aire por largos minutos, cielos que de repente se tornan de colores intensos, como si el mismo universo estuviera enviando un mensaje que pocos pueden entender. Y lo más inquietante es que estas señales no están ocurriendo en un solo lugar. Están siendo reportadas desde diferentes puntos del planeta. América, Europa, Asia, los testimonios se multiplican día tras día. Algunos miran al cielo con sus teléfonos en la mano, grabando lo que ven, como si quisieran asegurarse de que no están imaginando cosas. Otros, simplemente observan en silencio, sintiendo en lo más profundo de su ser que estas manifestaciones no son algo natural. Hay un peso en el ambiente, una sensación de que estamos a punto de cruzar un umbral del cual no habrá retorno. ¿Es esto simplemente una coincidencia? ¿Una serie de fenómenos atmosféricos que la ciencia aún no logra explicar del todo? O, tal vez, ¿estamos viendo el inicio del cumplimiento de las profecías que durante siglos fueron anunciadas? La Biblia nos dice que antes del fin, el cielo hablaría, que el sol, la luna y las estrellas serían portadores de advertencias para la humanidad. Cada vez que una luz cruza el firmamento de forma inesperada, cada vez que una nube adopta una forma inquietante, cada vez que el cielo mismo parece gritar con colores y movimientos que no podemos comprender, nos enfrentamos a una pregunta inevitable: ¿será este el tiempo de las señales? ¿Estamos presenciando con nuestros propios ojos el cumplimiento de lo que Dios anunció desde antiguo? Hoy, más que nunca, el cielo nos llama a despertar, a abrir los ojos, a dejar de ignorar lo evidente. Lo que antes parecía lejano, ahora está frente a nosotros. Y la gran pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para entender lo que Dios está tratando de mostrarnos? Cuando hablamos de señales en el cielo, no podemos evitar volver a las páginas antiguas de la Biblia, donde ya se anunciaba que llegaría un tiempo en el que el firmamento se convertiría en un escenario de advertencias divinas. No es casualidad. No es un invento moderno. Desde hace miles de años, los profetas ya hablaban de estos acontecimientos. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 30, nos dejó una declaración impactante: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. ¿Te das cuenta de la fuerza de estas palabras? No estamos hablando de simples fenómenos naturales. Estamos hablando de señales diseñadas por Dios mismo para despertar a la humanidad. Señales que tendrían lugar justo antes de que llegara ese día grande, el día de juicio, el día de la confrontación final entre la luz y la oscuridad. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, fue aún más claro cuando describió los últimos tiempos. Él dijo que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. Y que, además, las potencias de los cielos serían conmovidas. Imagina eso por un momento. No solo fenómenos aislados, sino una conmoción a nivel cósmico. Un estremecimiento del propio orden celestial. Y si seguimos leyendo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, encontramos estas palabras: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí ya no estamos hablando solo de lo que veremos arriba, sino también del impacto emocional que esto causará en la humanidad. Angustia, confusión, temor generalizado. La gente no sabrá cómo interpretar lo que ve. Muchos quedarán paralizados. Otros caerán en desesperación. Pero lo más preocupante es que, a pesar de que estas señales serán evidentes y visibles, habrá quienes seguirán viviendo como si nada estuviera ocurriendo. Ignorarán las advertencias. Se burlarán de quienes hablen de profecías. Buscarán explicaciones científicas para tranquilizar sus conciencias. Y así, pasarán por alto el mensaje más importante: que el tiempo del fin está cerca.
Estas profecías no fueron dadas para asustarnos, sino para prepararnos. Son como una sirena de alarma antes de la tormenta. Una llamada de atención para que volvamos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Cada señal en el cielo, cada eclipse inesperado, cada luna teñida de rojo, cada fenómeno extraño que altera el orden natural, es una voz que clama desde lo alto: despierten, el tiempo se acaba. La Biblia, más que un libro de historia o de moral, es un mapa profético. Y ahora, ese mapa se está desplegando delante de nuestros ojos. La pregunta no es si las señales están ocurriendo. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a verlas con ojos espirituales? ¿Estás preparado para discernir lo que Dios está tratando de decirte a través del cielo? Una de las señales que más ha llamado la atención en estos tiempos son las luces misteriosas que aparecen en el cielo. No estamos hablando de simples destellos o de las típicas estrellas fugaces que muchos han visto alguna vez. Estamos hablando de fenómenos que desafían toda explicación lógica. Luces que parpadean en patrones extraños, que cambian de dirección de manera repentina, que permanecen estáticas en un solo punto durante largos minutos, o que se desplazan a velocidades imposibles para cualquier aeronave conocida por el ser humano. Personas en diferentes partes del mundo han captado estos momentos con sus teléfonos móviles. Videos que circulan en Internet muestran formaciones de luces que se mueven en perfecta sincronía, como si obedecieran a una inteligencia superior. Algunas de estas luces aparecen en plena noche, iluminando el cielo como si fuera de día. Otras surgen en el horizonte justo antes de una tormenta, creando un espectáculo que deja a todos sin palabras. La pregunta que surge de inmediato es: ¿qué son realmente estas luces? Los medios de comunicación intentan dar explicaciones rápidas. Algunos dicen que son drones. Otros, que son satélites o reflejos atmosféricos. Hay quienes incluso las atribuyen a proyectos militares secretos. Pero la verdad es que muchos de estos avistamientos no encajan con ninguna de esas explicaciones. Lo más impactante es que estos fenómenos no son nuevos. Si revisamos las Escrituras, encontramos referencias a luces en el cielo como señales de tiempos proféticos. El libro de Mateo nos habla de señales en las estrellas. Y en el libro de Apocalipsis, Juan describe visiones celestiales donde el cielo mismo se llena de manifestaciones luminosas antes del desenlace final de la historia humana. Además, no podemos olvidar lo que está ocurriendo con el aumento de estos fenómenos en tan corto tiempo. Hace apenas unas décadas, este tipo de reportes eran considerados raros y aislados. Hoy en día, las redes sociales están llenas de grabaciones hechas por ciudadanos comunes, sin edición, sin efectos, mostrando lo que está ocurriendo sobre nuestras cabezas. La ciencia puede intentar encontrar respuestas, pero hay algo que va más allá de la ciencia. Hay un mensaje espiritual detrás de todo esto. Un mensaje que solo puede ser entendido por aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver. Estas luces misteriosas podrían ser una forma en la que Dios está sacudiendo nuestra comodidad espiritual. Una manera de decirnos que despertemos, que miremos al cielo, no solo con curiosidad, sino con un corazón dispuesto a entender que estamos entrando en un tiempo donde las señales ya no serán simbólicas, sino reales, tangibles y visibles para todos. Cada vez que una de estas luces aparece en el firmamento, es como si el cielo estuviera golpeando la puerta de la humanidad. Una llamada urgente para volvernos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Porque lo que ahora vemos como simples destellos, pronto podrían ser las trompetas del juicio final anunciando el regreso de Cristo. Las lunas de sangre y los eclipses inusuales han sido, desde tiempos antiguos, señales que capturan la atención de la humanidad. No importa la cultura, el idioma o la religión, cuando el cielo cambia de color, cuando la luna se tiñe de rojo profundo o cuando el sol desaparece en pleno día, es como si el universo entero estuviera enviando un mensaje que nadie puede ignorar. En la Biblia, estas manifestaciones tienen un significado profundo. El profeta Joel, en su libro, ya nos advirtió que antes del día grande y terrible del Señor, el sol se oscurecería y la luna se convertiría en sangre. No son palabras simbólicas, son descripciones claras de eventos celestiales que marcarían un antes y un después en la historia de la humanidad. Y lo más impactante es que, en los últimos años, hemos presenciado una serie de lunas de sangre que han coincidido, de manera exacta, con fechas clave del calendario bíblico.
fiestas como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos han estado acompañadas por estos fenómenos, como si el cielo estuviera alineado con los tiempos de Dios. Esto no es una casualidad. No puede ser simplemente una coincidencia astronómica. Cada vez que una luna de sangre aparece, miles de personas alrededor del mundo se preguntan si están viendo el cumplimiento de las profecías. Algunos sienten temor, otros sienten asombro, pero todos, sin excepción, saben que están presenciando algo fuera de lo común. La tonalidad roja de la luna, esa imagen tan inquietante, parece gritar una advertencia silenciosa desde lo alto. Y no solo hablamos de lunas de sangre. También hemos visto eclipses solares que han trazado rutas exactas sobre regiones específicas, como si dibujaran un mapa profético sobre la Tierra. En algunos casos, estos eclipses han cruzado áreas donde, poco después, ocurrieron catástrofes naturales, guerras o crisis económicas. ¿Coincidencia? Muchos ya no lo creen. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, Juan describe lo que vio en su visión profética: y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Una descripción escalofriante, pero sorprendentemente similar a lo que ya estamos viendo hoy. Estos eventos celestiales son más que un espectáculo visual. Son recordatorios de que vivimos en un tiempo profético, donde cada eclipse, cada luna de sangre, cada alteración en el cielo, es un eco de las promesas y advertencias que Dios dejó escritas hace siglos. El cielo está hablando, y su lenguaje es claro para aquellos que tienen un corazón dispuesto a escuchar. Las lunas de sangre y los eclipses son como campanas que suenan en lo alto, anunciando que el reloj profético sigue avanzando, y que el regreso del Señor está más cerca de lo que muchos imaginan. Otro fenómeno que ha captado la atención mundial son los sonidos extraños que provienen del cielo. Personas en distintas ciudades y países han reportado escuchar un tipo de zumbido profundo, como si fuera el sonido de una trompeta lejana o un estruendo metálico que retumba en el aire sin una fuente visible. Estos sonidos no tienen explicación lógica. No provienen de fábricas, ni de aviones, ni de fenómenos climáticos conocidos. Simplemente, están allí, resonando en el cielo, sorprendiendo a quienes los escuchan. Las redes sociales están llenas de grabaciones. Videos donde se puede ver a la gente deteniendo lo que está haciendo, saliendo de sus casas, mirando al cielo con el rostro lleno de desconcierto. Algunos describen el sonido como un lamento, otros dicen que parece una advertencia, y hay quienes aseguran que les produce una sensación de angustia difícil de explicar. La pregunta que todos se hacen es: ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente el cielo comenzó a emitir estos sonidos? La ciencia, como siempre, intenta encontrar explicaciones naturales. Algunos hablan de movimientos tectónicos en la atmósfera, otros mencionan el llamado cielo acústico, un fenómeno poco conocido. Pero la realidad es que ninguna de estas teorías logra dar una respuesta contundente. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? En el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 30, encontramos una descripción que nos hace reflexionar: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Aquí vemos una imagen poderosa, Dios levantando su voz desde el cielo como una advertencia para la humanidad. Y no podemos olvidar las trompetas del Apocalipsis. En el capítulo 8 del libro de Revelación, se nos habla de ángeles tocando trompetas, provocando juicios y catástrofes sobre la tierra. ¿Podrían estos sonidos extraños ser un eco anticipado de aquellas trompetas proféticas? ¿Una especie de ensayo previo al momento en que esas señales sean audibles para todo el mundo de manera clara y definitiva? Lo cierto es que, quienes han escuchado estos sonidos, coinciden en algo: no se trata de un ruido común. Algo en el interior de cada persona les dice que están presenciando algo espiritual. Un llamado, una advertencia, una señal que no puede ser ignorada. Es como si el cielo estuviera tratando de despertar a una humanidad dormida, como si cada sonido fuera una campanada espiritual que nos invita a mirar hacia arriba y a buscar el rostro de Dios antes de que llegue el día de la gran tribulación. No podemos cerrar nuestros oídos a estos acontecimientos. Así como las señales visuales nos llaman a despertar, también lo hacen las señales auditivas. Porque cuando Dios quiere hablar, lo hace de todas las formas posibles,
incluso a través de sonidos que estremecen el alma y que nos recuerdan que el tiempo de la misericordia pronto llegará a su fin. Otro de los fenómenos que más ha impactado en estos últimos tiempos es la aparición de nubes con formas inusuales y colores imposibles de ignorar. No estamos hablando de simples caprichos de la naturaleza o de esas típicas nubes que, de vez en cuando, parecen adoptar formas curiosas. Estamos hablando de manifestaciones que parecen salidas de una escena profética, cielos cubiertos de nubes que adoptan figuras de ángeles, trompetas, ojos gigantes o incluso formas que muchos describen como portales abiertos en medio del firmamento. En diferentes partes del mundo, personas de todas las edades han captado estos momentos únicos. Imágenes y videos donde se puede ver cómo el cielo, de repente, se llena de colores rojizos, morados, dorados, tonalidades que parecen pintadas por una mano sobrenatural. Y no solo es cuestión de forma o color. En muchos casos, estas nubes aparecen acompañadas de una sensación inexplicable. Hay quienes aseguran haber sentido escalofríos al verlas, otros cuentan que, en el momento exacto en que levantaron la mirada, sintieron una especie de presión en el pecho, como si el cielo estuviera tratando de decirles algo urgente. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3, leemos una declaración poderosa: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Te das cuenta? Las nubes no son solo un fenómeno climático. Según la palabra de Dios, son una manifestación de su presencia, una evidencia visible de que Él está cerca, observando, y listo para actuar. La Biblia está llena de referencias a las nubes como símbolo de gloria, de juicio y de aparición divina. Recordemos que fue en una nube donde el Señor guió a su pueblo por el desierto. Fue entre nubes que Jesús ascendió al cielo, y es entre nubes que regresará, según la profecía del libro de Hechos. Hoy, cada vez que el cielo se llena de estas formaciones extrañas, cada vez que las nubes toman formas que despiertan temor y asombro, no podemos simplemente quedarnos mirando como espectadores indiferentes. Es una invitación a la reflexión, a entender que el tiempo de la gracia está terminando y que Dios está utilizando hasta los elementos del clima para despertar a una generación dormida. Otra señal que no podemos pasar por alto es el aumento de meteoritos y bolas de fuego cruzando los cielos de todo el mundo. Cada vez con más frecuencia, recibimos noticias de objetos luminosos que surcan la atmósfera a velocidades impresionantes, dejando estelas de luz, explosiones sonoras e incluso temblores que sacuden la Tierra. Antes, estos eventos eran considerados raros. Algo que ocurría de manera esporádica, tal vez 1 o 2 veces al año en lugares muy específicos. Pero hoy, basta con entrar a las redes sociales o ver los titulares de las noticias para encontrarnos con nuevos reportes casi a diario. Meteoritos que iluminan la noche como si fuera de día, bolas de fuego que cruzan el cielo en pleno amanecer, e incluso fragmentos que impactan contra la Tierra, provocando temor entre las personas. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué ahora? ¿Por qué este incremento repentino de actividad en el cielo? La ciencia habla de enjambres de asteroides, de cambios en las trayectorias de objetos espaciales, de basura cósmica, pero aquellos que conocen las Escrituras saben que hay una explicación mucho más profunda. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 10, se menciona una estrella que cae del cielo, llamada ajenjo, que amargará las aguas de la tierra. Y en el capítulo 6, también del Apocalipsis, se habla de las estrellas cayendo a la tierra como higos que caen de una higuera sacudida por un gran viento. Estas no son metáforas vacías. Son advertencias claras de que el cielo será sacudido y que la tierra sentirá sus efectos. Cada meteorito, cada bola de fuego, es como una pequeña campanada profética que nos recuerda que lo que está escrito, inevitablemente, se cumplirá. No podemos ver estas señales como simples curiosidades astronómicas. Cada destello en el cielo es una voz que grita, prepárense. El tiempo se acorta. Además, debemos prestar atención a un detalle importante: muchas de estas bolas de fuego están apareciendo sobre zonas densamente pobladas. Grandes ciudades, capitales del mundo, lugares donde millones de personas levantan la vista y, aunque sea por un segundo, sienten ese temor ancestral de que algo grande está a punto de suceder. Es como si el cielo estuviera dando una última oportunidad para que la humanidad despierte,
para que las personas que siguen dormidas espiritualmente se vuelvan a Dios y comprendan que estamos entrando en una etapa donde las señales ya no serán discretas, sino evidentes, contundentes y visibles para todos. No sabemos cuándo caerá la gran estrella que anuncia el Apocalipsis. Pero lo que sí sabemos, es que estas manifestaciones son solo el principio de dolores. El cielo está hablando, y quienes tienen oídos espirituales, entenderán el mensaje. Porque el regreso de Cristo no es una teoría, es una certeza que cada día se hace más evidente en el firmamento. Uno de los fenómenos más desconcertantes de nuestros días es la aparición de auroras boreales en lugares donde nunca antes se habían visto. Las auroras, esas cortinas de luz que iluminan el cielo con colores vibrantes como verdes, rosas, púrpuras y rojos, eran algo exclusivo de las regiones polares. Un espectáculo reservado para quienes vivían cerca del Círculo Ártico o la Antártida. Pero ahora, algo ha cambiado. Ciudades y países donde jamás se había presenciado este fenómeno están siendo testigos de auroras sorprendentes. América del Norte, Europa Central, e incluso zonas más al sur, lugares donde el cielo nunca antes había mostrado estos destellos ahora se ven teñidos por luces misteriosas que parecen danzar sobre el horizonte. Los científicos hablan de tormentas solares, de alteraciones en el campo magnético terrestre, de ciclos solares inusuales. Pero en el fondo, muchos saben que hay algo más detrás de esto. Porque nunca antes en la historia moderna se habían visto auroras de esta magnitud y en tantos lugares diferentes en tan poco tiempo. La Biblia nos advierte que en los últimos días, el cielo mostrará señales asombrosas. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, Jesús mismo dijo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Y qué son estas auroras y no señales en el cielo? Luces que rompen la oscuridad de la noche, que despiertan temor y asombro al mismo tiempo. Es como si el firmamento estuviera siendo sacudido, como si las cortinas invisibles que separan lo físico de lo espiritual se estuvieran rasgando lentamente, dejándonos ver destellos de un mundo que no podemos comprender del todo. Muchas personas que han presenciado estas auroras fuera de su lugar habitual describen haber sentido una mezcla de maravilla y temor. Algunos incluso han llorado, otros han sentido que era un mensaje directo de Dios, como si el cielo estuviera anunciando que algo grande está por ocurrir. Y no podemos ignorar el simbolismo de la luz en la Biblia. La luz siempre ha sido señal de manifestación divina, de gloria, pero también de juicio. El profeta Ezequiel, en sus visiones, describe luces brillantes acompañadas de estruendos, señales previas a un mover de Dios sobre la tierra. Hoy, mientras estas auroras siguen apareciendo en lugares inesperados, debemos preguntarnos, ¿nos está hablando Dios a través de estos colores celestiales? ¿Nos está advirtiendo que el tiempo de su regreso está más cerca de lo que imaginamos? La respuesta está en nuestro espíritu. Cada uno de nosotros debe discernir, abrir los ojos, mirar al cielo y entender que estas auroras no son solo un fenómeno atmosférico. Son un recordatorio visual, una invitación urgente a volver a Dios, a prepararnos, porque las señales en el cielo son solo el principio de lo que está por venir. Otro evento que ha sorprendido a millones de personas alrededor del mundo son las extrañas alineaciones planetarias que están ocurriendo en nuestros días. No se trata simplemente de un fenómeno astronómico que solo interesa a los científicos o astrónomos aficionados. No, lo que estamos viendo tiene un significado mucho más profundo y espiritual. En diferentes fechas, varios planetas de nuestro sistema solar se han alineado de una manera que no se había visto en décadas, o incluso en siglos. Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Mercurio, todos posicionados en fila, como si obedecieran a una coreografía cósmica. Las imágenes de estas alineaciones han recorrido el mundo entero, provocando asombro, pero también despertando temor en muchos corazones. La ciencia explica que estas alineaciones son cíclicas, que obedecen a cálculos matemáticos y a movimientos naturales de los cuerpos celestes. Pero los que conocemos las Escrituras sabemos que Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, utiliza el firmamento como un gran lienzo para anunciar sus propósitos. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14, Dios dice algo muy claro: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Aquí la palabra clave es señales. Los astros no están allí solo para dar luz, también son portadores de mensajes divinos. Cada alineación,
Cada movimiento inusual de los planetas, cada fenómeno astronómico que hoy vemos, puede ser una campanada de advertencia. Un recordatorio de que el reloj profético avanza. No podemos olvidar que los magos de Oriente, los sabios que buscaron al Mesías, reconocieron su nacimiento gracias a una señal en el cielo, una estrella que los guió hasta Jesús. Hoy, de la misma manera, el cielo nos está hablando. Estas alineaciones planetarias están marcando un tiempo especial. Un ciclo de cumplimiento profético donde todo parece acelerarse. Guerras, terremotos, crisis económica, tensiones entre naciones, y mientras todo esto ocurre en la tierra, el cielo nos muestra que algo se está gestando en lo espiritual. Algunos estudiosos de la profecía bíblica relacionan estas alineaciones con el inicio de dolores, mencionados por Jesús en Mateo capítulo 24. Otros las conectan con los juicios venideros, con el cumplimiento de los sellos y las trompetas descritas en el Apocalipsis. Lo que es seguro, es que el firmamento está cumpliendo su papel como reloj celestial. Las señales están ahí, visibles para quien quiera verlas. Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos ser sabios y entendidos. Como dice el libro de Daniel, capítulo 12, los entendidos comprenderán. Así que cada vez que escuches en las noticias sobre una nueva alineación, cada vez que veas en el cielo planetas brillando uno junto al otro, recuerda que no es casualidad. Es Dios hablándonos, recordándonos que el regreso de su Hijo está más cerca de lo que pensamos. Y que este es el tiempo de volvernos a Él, de buscar su rostro, y de estar preparados para lo que pronto vendrá sobre la tierra. Los relámpagos sin tormenta. Este es otro fenómeno que muchos no pueden explicar. Imágenes, videos y testimonios de todo el mundo nos muestran cielos iluminados por relámpagos, pero sin una tormenta visible, sin nubes de tormenta que los precedan. ¿Cómo es posible esto? Durante siglos, los relámpagos han sido un signo de la ira de Dios en las Escrituras, un instrumento de su poder. Pero hoy, vemos relámpagos sin advertencia, sin un motivo que los justifique, iluminando los cielos de una manera casi sobrenatural. Es curioso cómo estos eventos nos impactan de manera tan profunda. Un relámpago, sin tormenta, en medio de un cielo despejado, parece desafiar las leyes de la naturaleza. Y es que, en muchas culturas antiguas, los relámpagos no solo eran un fenómeno natural, sino un mensaje, una llamada de atención. En la Biblia, el relámpago es un símbolo de la presencia de Dios, de su poder indomable, de su capacidad para transformar lo que creemos que conocemos. Quizá hoy, al observar estos extraños relámpagos, podamos preguntarnos si, de alguna manera, estamos siendo llamados a despertar. A medida que el cielo cambia de color, de un azul claro a un gris oscuro, y en ese preciso momento vemos un destello de luz en el horizonte, muchos no pueden evitar sentir un escalofrío. ¿Qué significan estos relámpagos? ¿Son solo una anomalía meteorológica, o son algo más profundo, algo que toca el alma y nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia? Las Escrituras nos dicen que en los últimos tiempos, el cielo será testigo de fenómenos que nos dejarán sin aliento. Y hoy, estos relámpagos sin tormenta parecen ser una de esas señales. Y no solo los relámpagos. Hay algo en los cielos que está cambiando. Los colores. Los cielos, antes siempre azul o gris, ahora cambian de tono de manera inexplicable. A veces son rojos, otras veces verdes, como si una paleta divina se estuviera pintando sobre nosotros. Son colores que nunca habíamos visto con tanta intensidad, que jamás imaginamos que podrían llenar el cielo. Y ante estos cambios, surge la misma pregunta, ¿es una casualidad? ¿O estamos siendo testigos de algo más grande, de algo que va más allá de nuestra comprensión? Parece que cada vez más personas sienten una tensión en el aire, como si el cielo estuviera enviando una advertencia. No son solo las personas religiosas las que perciben estas señales, sino también aquellos que nunca antes habían pensado en la posibilidad de una intervención divina. Este fenómeno no discrimina. Todos estamos siendo testigos de algo que nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con lo divino. Podemos pensar que estos cambios son simplemente el resultado del cambio climático, fenómenos atmosféricos que la ciencia aún no ha logrado explicar completamente. Pero, cuando miramos el contexto más amplio, cuando recordamos las antiguas profecías, empezamos a preguntarnos si realmente son solo coincidencias. El Apocalipsis nos habla de cielos que se oscurecen,
de fenómenos cósmicos que serán señales de la proximidad del fin. Y si bien algunos se apresuran a buscar explicaciones científicas, hay algo en lo profundo de nuestro ser que nos dice que lo que estamos presenciando no es solo un capricho de la naturaleza. Quizás sea el momento de preguntarnos si estamos listos para aceptar el mensaje que el cielo nos está enviando. Los relámpagos sin tormenta, los cielos que cambian de color, no son simplemente hechos aislados. Son señales que nos invitan a mirar más allá de lo visible, a prestar atención a lo que está ocurriendo en el plano espiritual. La humanidad está siendo llamada a despertar. Tal vez, la pregunta que debemos hacernos no es solo por qué suceden estos fenómenos, sino qué estamos dispuestos a hacer al respecto. Porque, al final, estos eventos no son solo una invitación a asombrarse, sino una invitación a reflexionar sobre nuestras vidas. A cuestionarnos, ¿estamos preparados para lo que está por venir? ¿Estamos escuchando las señales que nos rodean, o las estamos ignorando como simples coincidencias? Los cielos nos están hablando, y el tiempo de decidir qué hacer con ese mensaje está cada vez más cerca. Los testimonios de los antiguos profetas y visionarios han perdurado a lo largo de los siglos, y hoy más que nunca, sus palabras resuenan con fuerza. En las escrituras y en las tradiciones espirituales de muchas culturas, se habla de señales que precederán al fin de los tiempos. Pero no solo las escrituras bíblicas nos advierten, sino también aquellos que han tenido visiones o experiencias místicas a lo largo de la historia de la humanidad. Estas personas, inspiradas por lo divino, nos han dejado un legado de sabiduría y advertencias que, hoy, cobran una relevancia inquietante. Isaías, uno de los profetas más conocidos, habló de un tiempo en que el cielo y la tierra temblarán. Un tiempo en que la humanidad se enfrentará a una gran prueba. El libro de Isaías describe cómo el sol se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo. Habla de un día en que el Señor juzgará a las naciones y habrá un cambio en el orden del mundo. Hoy, muchos se preguntan si las señales que estamos viendo en el cielo son el cumplimiento de esas profecías. Los cielos que se oscurecen, las luces misteriosas, los fenómenos inexplicables, todo esto parece estar alineándose con las visiones de los antiguos profetas. Ezequiel, otro gran profeta, también tuvo visiones del futuro, y sus palabras también nos hablan de señales en el cielo. En su visión, vio una tormenta, una nube de fuego y una luz radiante que venía del norte. Vio un carro celestial que se movía con gran velocidad, acompañado de seres misteriosos. Estas imágenes, que pueden parecer extrañas para nuestra mente moderna, fueron interpretadas por Ezequiel como símbolos del poder y la presencia de Dios. Hoy, muchos se preguntan si estos fenómenos que estamos observando en el cielo, luces, columnas de luz, figuras extrañas en las nubes, no son más que manifestaciones de la misma realidad que Ezequiel vio en su tiempo. El Apocalipsis de Juan, por supuesto, es el libro más directo sobre el fin de los tiempos. En él, se describe cómo, antes del regreso de Cristo, habrá señales grandiosas en el cielo, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, y las estrellas caerán del cielo. Los cielos se conmoverán, y toda la creación temblará. Es un mensaje claro de que, en el final de los tiempos, el universo entero se verá afectado. Los eventos que estamos presenciando hoy, luces en el cielo, cambios inexplicables en el color del firmamento, fenómenos celestes que desafían nuestra comprensión, no pueden pasarse por alto. ¿Será que estamos viendo el cumplimiento de lo que fue predicho en el Apocalipsis? ¿Es este el principio del gran día del Señor? No solo la Biblia, sino también muchas otras tradiciones espirituales han hablado de estos tiempos finales. En el budismo, se habla de la llegada de un futuro Buda que traerá la paz y la sabiduría para una humanidad que, en ese momento, estará sumida en el caos. En el Islam, se habla de señales del fin del mundo que incluyen cambios en el cielo, el retorno de figuras espirituales y el juicio final. En todas estas tradiciones, hay un tema común: el cielo enviará señales para preparar a la humanidad para un gran cambio, para un juicio final. ¿Qué nos dicen estas tradiciones? Nos dicen que estamos viviendo en un tiempo de transición, un tiempo en el que las señales del cielo están comenzando a manifestarse de manera más evidente. Los antiguos profetas y visionarios nos han dejado claros avisos, y la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos prestando atención? ¿Estamos preparados para lo que está por venir? Las señales del cielo no son solo fenómenos naturales. Son mensajes divinos, alertas que nos llaman a la reflexión. Nos invitan a volver a la senda de la espiritualidad,
a recordar la importancia de nuestra conexión con lo divino. Los antiguos profetas no solo nos hablaron de los eventos que ocurrirían al final de los tiempos, sino también de cómo debemos vivir antes de que esos tiempos lleguen. En Isaías, por ejemplo, se nos habla de la necesidad de la justicia y de la humildad ante Dios. En Ezequiel, se nos recuerda la importancia de la obediencia y de vivir de acuerdo con los principios divinos. Y en el Apocalipsis, se nos llama a la vigilancia, a estar preparados para el regreso de Cristo. El cielo ya nos está enviando señales. Los eventos que estamos viendo hoy, las extrañas luces, los cielos que cambian de color, las tormentas sin lluvia, son parte de esa gran advertencia. Es un llamado a despertar. Un llamado a prepararnos para lo que está por venir. Los antiguos profetas nos lo dijeron, y ahora, más que nunca, debemos tomar sus palabras en serio. El tiempo de la reflexión, de la oración, de la preparación espiritual, ha llegado. Ya no podemos ignorar lo que está sucediendo en los cielos. Ahora es el momento de escuchar, de abrir nuestros corazones y de prepararnos para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es un tiempo de decisión, un tiempo de elección. Como nos lo dicen las Escrituras, el cielo y la tierra temblarán antes del gran día del Señor. Y mientras observamos los cielos, mientras vemos estas señales, debemos recordar, no son solo advertencias para el mundo, son advertencias para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para nuestra relación con lo divino. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás listo para lo que está por venir? Más allá de los debates científicos, más allá de las explicaciones meteorológicas y astronómicas, muchos líderes espirituales, aquellos que han dedicado su vida a la búsqueda y comprensión de lo divino, están viendo estos fenómenos del cielo como algo más profundo. Están interpretando estas señales no solo como eventos naturales o cósmicos, sino como un llamado urgente, un llamado al arrepentimiento y a la reflexión espiritual. Algo está sucediendo en el cielo, algo que no podemos ignorar, y lo que estamos presenciando es, para muchos, una advertencia divina. El mensaje es claro, la humanidad está siendo invitada a regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde. La invitación a la reflexión y al arrepentimiento no es una idea nueva, es algo que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad. En las Escrituras Sagradas, en todos los grandes textos espirituales, se nos recuerda constantemente que el arrepentimiento no es solo una cuestión de sentir remordimiento, sino de un cambio genuino en nuestras vidas. Es un llamado a volver al camino recto, a restaurar nuestra relación con lo divino, a vivir de acuerdo con los principios de amor, compasión y justicia que nos han sido enseñados. Y si bien las señales en el cielo pueden parecer desconcertantes, estos mismos textos nos dicen que los cielos se moverán, que los cielos nos hablarán, antes de que el juicio final llegue. Hoy, muchos líderes espirituales, tanto cristianos como de otras tradiciones, interpretan estos fenómenos como el cumplimiento de estas profecías. La aparición de luces misteriosas, los eclipses inusuales, las formaciones de nubes que parecen tener significados sobrenaturales, no son meras coincidencias. Ellos creen que son señales que nos están llamando a despertar, a cambiar nuestra forma de vida, a poner nuestra fe en Dios y a vivir de acuerdo con los valores divinos. De alguna manera, nos están diciendo que el tiempo se está agotando, que el fin está más cerca de lo que pensamos. En la Biblia, particularmente en los libros de los profetas, se nos habla constantemente de la necesidad de arrepentimiento. El arrepentimiento es visto como un acto de humildad, un acto de reconocer que hemos fallado, que nos hemos alejado del propósito divino y que necesitamos volver a la voluntad de Dios. Pero no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones. El verdadero arrepentimiento, según las Escrituras, se manifiesta en una transformación del corazón, en un cambio real en nuestra manera de vivir, en cómo tratamos a los demás, en cómo nos relacionamos con la creación y con lo divino. Los cielos que vemos hoy, las luces que cruzan el firmamento, las nubes que forman figuras asombrosas, todo esto podría ser una invitación para que busquemos más profundamente nuestra conexión con lo divino. Si realmente creemos que estas son señales divinas, entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estamos haciendo con ellas? ¿Estamos prestando atención a estas señales? ¿O estamos tan inmersos en nuestras vidas cotidianas que no vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Este llamado al arrepentimiento es urgente, no solo porque las señales en el cielo son impresionantes, sino porque el tiempo es limitado. Nadie sabe el día ni la hora en que todo cambiará.
Nadie sabe cuándo ocurrirá lo que las Escrituras nos han advertido. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un tiempo limitado para prepararnos, para acercarnos a Dios, para vivir con un corazón puro y un espíritu recto. Los eventos que estamos viendo en los cielos podrían ser la última oportunidad para muchos de nosotros para cambiar nuestra vida, de reconciliarnos con lo divino y de vivir según los principios espirituales que nos han sido enseñados. No se trata solo de ser testigos de lo que ocurre en el cielo, sino de cómo respondemos a esas señales. ¿Qué vamos a hacer con las advertencias que nos están siendo dadas? ¿Vamos a ignorarlas como si no tuvieran importancia, o vamos a tomarlas en serio, como el llamado divino que son? El arrepentimiento es un proceso profundo que implica abrir nuestros corazones y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Es un acto de humildad, un acto de vulnerabilidad. Pero también es un acto de fe, porque implica confiar en que, aunque hemos fallado, siempre hay una oportunidad para volver, para empezar de nuevo. Por eso, el tiempo de la vigilancia ha llegado. Es el momento de estar atentos, de ser conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tanto en los cielos como en nuestras vidas. El arrepentimiento no es solo un acto individual, sino colectivo. Es un llamado a la humanidad, a toda la raza humana, para que regrese a Dios y viva de acuerdo con sus enseñanzas. Es un llamado a la paz, a la justicia, a la reconciliación con Dios y con nuestros semejantes. Este es un momento de decisión, un momento de responder al llamado que está siendo hecho a todos nosotros. Si estas señales que vemos en el cielo son realmente una advertencia divina, entonces debemos actuar. Debemos buscar la guía de Dios, arrepentirnos de nuestros errores y vivir una vida más consciente, más alineada con los valores divinos. Es un llamado urgente. Y es el momento de tomarlo en serio. La pregunta sigue estando en el aire, ¿casualidad o advertencia? Es un dilema que muchos se hacen hoy, mientras observan las señales que aparecen en el cielo, los fenómenos inexplicables que nos rodean. ¿Son realmente coincidencias, como algunos sugieren? O, por el contrario, estamos siendo testigos de algo mucho más profundo, algo que ha sido anunciado desde hace siglos y que hoy está cobrando vida? Este es el tiempo de decidir. El tiempo de discernir si estas señales son simplemente parte de los ciclos naturales de nuestro mundo o si, de alguna manera, forman parte de un plan divino que nos está llamando a reaccionar. Vivimos en tiempos en los que, a pesar de las explicaciones científicas y racionales, hay algo en el fondo de nuestros corazones que nos dice que estamos ante algo que va más allá de lo que podemos entender. Las luces extrañas, las lunas de sangre, los relámpagos sin tormenta, los cielos que cambian de color, las formaciones de nubes con formas extrañas, todos estos fenómenos nos están desafiando a mirar más allá de la superficie, a buscar un significado más profundo. No es fácil, pero si algo nos enseñan las Escrituras es que el hombre siempre ha tenido que tomar decisiones difíciles, decisiones que definen su destino eterno. Es difícil ignorar lo que está sucediendo en el cielo. Quizá haya quienes sigan pensando que todo esto es una mera coincidencia, que no hay nada que deba preocuparnos. Pero, si miramos a nuestro alrededor, si prestamos atención a los cambios en el mundo, a las tensiones sociales, políticas y espirituales, tal vez podamos empezar a comprender que todo está relacionado. Los cielos nos hablan, y la humanidad tiene que decidir si va a escuchar o si va a seguir ignorando las señales. El tiempo se está agotando, y la decisión que tomemos hoy será crucial para el futuro que nos espera. El tiempo de decidir no es solo un asunto de curiosidad o de especulación. Es una cuestión de fe, de confianza en lo que está por venir. Las señales están ahí, y nos invitan a reflexionar sobre nuestro caminar espiritual. ¿Vamos a seguir buscando explicaciones racionales que nos permitan seguir tranquilos, o vamos a enfrentar las señales con una mente y un corazón abiertos a lo divino? La humanidad ha sido advertida antes, en otras épocas, y siempre ha tenido la oportunidad de decidir su camino. Hoy no es diferente. La decisión es nuestra, pero las consecuencias de nuestra indiferencia o de nuestra falta de acción pueden ser eternas. Quizá, el desafío más grande no sea el de entender los fenómenos que estamos observando, sino el de aceptar que hay algo más grande que nosotros, algo que está sucediendo fuera de nuestro control, y que requiere una respuesta de nuestra parte. Este es el tiempo de la decisión. El tiempo de preguntarnos si estamos dispuestos a abrir nuestros ojos y nuestros corazones a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si las señales en el cielo son una advertencia divina, entonces debemos tomarla en serio.
Debemos prepararnos, debemos buscar a Dios con más fervor que nunca, porque el tiempo que tenemos para reaccionar es limitado. El momento de la verdad está aquí. Cada uno de nosotros debe decidir qué hacer con las señales que estamos recibiendo. Podemos ignorarlas, podemos seguir adelante con nuestras vidas como si nada estuviera pasando. O podemos tomar este momento para reflexionar, para arrepentirnos, para buscar una conexión más profunda con lo divino. La decisión está en nuestras manos. Y es una decisión que no debe tomarse a la ligera. Estamos viviendo tiempos de grandes cambios, y el cielo nos está mostrando que estamos en una encrucijada. ¿Vamos a seguir el camino que nos lleva a la oscuridad, o vamos a elegir el camino que nos lleva a la luz? Las señales son claras, y el tiempo de decidir ha llegado. Este es el momento de mirar al cielo, de reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestras acciones, sobre nuestras creencias. Este es el momento de despertar, de prepararnos para lo que está por venir. No podemos seguir viviendo como si todo fuera normal, como si nada estuviera pasando. El cielo nos está hablando, y es nuestra responsabilidad escuchar. El tiempo de decidir ha llegado, y cada uno de nosotros debe tomar una decisión. ¿Qué haremos con las señales que se nos han dado? ¿Vamos a ignorarlas, o vamos a prepararnos para lo que está por venir? Este es el tiempo de tomar una decisión. El tiempo de escuchar, de reflexionar, de volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. La decisión es tuya. Pero recuerda, lo que decidas hoy tendrá un impacto eterno.